Buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos de nuevo reunidos esta noche para dirigirnos al Padre como hijos muy amados, para volver nuestra mirada y encontrarnos con la mirada del Padre Celestial que siempre está sobre nosotros, que nos mira amoroso y providente, que nos entrega la abundancia de su Espíritu Santo y que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. A Él Jesús nos enseñó a pedirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hemos meditado en espacios anteriores cómo estas tres peticiones se refieren sobre todo al Padre, a la persona del Padre, y es lo que piden los hijos precisamente por ser hijos, porque tienen el corazón lleno del deseo de la gloria del Padre, porque viven dirigidos a Él y de cara a Él, y porque se reconocen a sí mismos como un don del amor del Padre. Esta noche quisiera meditar y pedir especialmente la primera petición de la segunda parte del Padre Nuestro, aquella que dice: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. O como rezamos en la liturgia: danos hoy nuestro pan de cada día. Meditemos un poco acerca de este pan que Jesús nos hace pedir. No parece ser cualquier pan, parece ser el pan nuestro, es decir, el pan propio de los hijos, el pan de Jesús, el pan de sus discípulos, el pan de sus hermanitos más pequeños. ¿Y cuál es este pan de Jesús? ¿Cuál es el pan del que tiene hambre Jesús y del que quiere enseñarnos a nosotros también a pedir y a cultivar su hambre en nuestro corazón? Es el pan de los hijos, el pan del Hijo. Hay dos momentos en la vida de Jesús en que vemos claramente que no se trata de cualquier pan, que se trata del pan del Hijo, y que ese pan del Hijo es la palabra de Dios, la voluntad del Padre. El primer momento de la vida de Jesús es el de las tentaciones en el desierto, cuando el tentador, viendo que Jesús tiene hambre, le sugiere que convierta las piedras en panes. Jesús le responde: no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Hijo vive de la palabra del Padre. Él es la palabra del Padre. Su propio ser es la palabra del Padre. Él es pronunciado por el Padre. Si el Padre se callara la boca, si no lo dijera, el Hijo no existiría. Existe porque el Padre lo pronuncia, el Padre lo dice eternamente. Y Jesús, como hombre, se alimenta de la comunicación espiritual con su Padre Celestial. En cuanto hombre, es un hombre que vive de la oración, que vive del diálogo con Dios como Padre, y que enseña a sus discípulos a vivir así, a recibirse del Padre en un diálogo filial y amoroso. Por eso, este es el pan que hace ser a los hijos, el pan por el cual los hijos son hijos, el pan que alimenta la existencia filial. Pero también el pan nuestro, el pan de los hijos, el pan de Jesús y el pan de los que son sus discípulos, el pan nuestro, si queremos serlo, es la voluntad del Padre. Jesús lo dice en otro episodio de su vida, después de haber hablado con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob,
cuando llegan sus discípulos que han ido a buscar y a comprar qué comer, y le ofrecen y le dicen, Maestro, come, Jesús les dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos se preguntan entre sí, ¿acaso alguien le trajo que comer? Y Jesús les explica, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. He aquí otra explicación de en qué consiste el pan nuestro, el pan de los hijos, lo que nos hace hijos, lo que podríamos decir que engorda nuestro ser filial, lo que lo sustenta, lo hace saludable y lo hace crecer en nuestra condición filial. Es hacer la voluntad del Padre. Quizá otra manera de decir lo mismo que la palabra del Padre, porque el Padre le comunica al Hijo su querer, porque el Hijo mismo es el querer del Padre, el Padre quiere que el Hijo sea, y porque el ser del Hijo no puede ser sino obediencia al Padre, es decir, recibirse del Padre tal como el Padre quiere que sea. Acatar la voluntad del Padre es para el Hijo querer ser hijo, recibirse del amor del Padre como un don. Escuchar al Padre es, por lo tanto, aprender de Él cuál es su voluntad y cumplirla dócilmente como lo mejor para nosotros mismos, como lo mejor para sí mismo. Por eso, el pan de los hijos, el pan nuestro, que nos hace ser hijos, que nos sustenta en el ser filial, el pan que Jesús nos aconseja hambrear, desear y pedir humildemente cada día, es la palabra del Padre que nos comunica su voluntad. Oh sí, Padre, no te quedes callado, déjanos oír tu palabra en el corazón, para que comprendamos cuál es tu voluntad. Y a su vez, esta palabra de Dios, queridos hermanos, tiene como dos fuentes o dos aspectos. Una es la palabra escrita del Señor en las Sagradas Escrituras, y otra es la palabra que el Espíritu Santo inspira en el corazón de los hijos. Y ambas palabras son fruto del Espíritu Santo, porque toda escritura santa es inspirada por el Espíritu Santo, y nosotros no podemos pensar nada ni escuchar la voz del Padre, sino es en el Espíritu Santo. Por eso, la palabra que es nuestro pan está en las Sagradas Escrituras y está también en lo secreto de nuestro corazón. Jesús tenía en las Sagradas Escrituras la palabra del Padre, de ella vivía, de ella se alimentaba, ella era el pan suyo de cada día. Jesús leía en las Sagradas Escrituras el libreto de la voluntad del Padre acerca de sí mismo, y por eso vivía ansioso, deseoso de cumplir las Sagradas Escrituras. Toda la vida de Jesús es un cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de él en las Escrituras. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, tengo sed, y agrega, todo está cumplido. Jesús tenía sed de hacer la palabra, de realizar la palabra del Padre, de cumplir hasta el fin lo que estaba escrito acerca de él, y lo cumplió hasta la cruz. Por eso Jesús comprendía las Escrituras como escritas para él mismo, y tenía en ellas el libreto de la voluntad del Padre acerca de él. Pero no solamente leía en las Sagradas Escrituras lo que el Padre quería de él, sino que lo recibía también en el diálogo de la oración, en el secreto de su corazón.
Leemos en la Sagrada Escritura que Jesús pasaba las noches en vela, escuchando y orando al Padre, que se alimentaba y descansaba en el seno del Padre, en un diálogo con el Padre. Descansaba Jesús en el amor del Padre y se alimentaba del amor del Padre. Este era su pan de cada día. Y este es el pan que nos aconseja desear y pedir. Jesús enseñó a sus discípulos, una vez resucitado, que toda su vida había sido según las Escrituras. Recorriendo Moisés, los profetas y los salmos, les enseñó que él había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él. Y así le enseñó a la Iglesia a entender las Escrituras también para ella, también para los fieles. También para nosotros está escrita la voluntad del Padre en las Sagradas Escrituras, y ellas son para nosotros una palabra del Padre. Si las entendemos como Jesús nos enseñó a entenderlas, y si las cumplimos como Jesús nos enseñó a cumplirlas. Esas palabras se cumplen no solamente en Jesús como la cabeza del cuerpo místico, sino que aspiran a cumplirse también en el cuerpo, en todos los miembros, en cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo que somos nosotros. Esas palabras son referentes al Hijo glorioso, al glorificado, pero también a su cuerpo, tanto el cuerpo triunfante como el cuerpo militante en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Oh sí, Padre Santo, dale al cuerpo de tu Hijo sobre la tierra tu palabra de vida, tu palabra que lo engendra y lo hace ser. Dásela en abundancia. Dámela a mí, dámela a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los miembros de Cristo. Danos tu palabra. No te quedes callado, Padre. Habla en nuestros corazones. Enséñanos el sentido de las Escrituras para que podamos descubrir en ellas tu voz y tu palabra, tu voluntad y tu designio acerca de nosotros. Y esto cada día, hoy. Oh sí, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día.